Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Visión de Vida. Este programa que pretende rendir un homenaje, seguir la trayectoria de las mujeres y los hombres que han dedicado muchos años de talento, de esfuerzo, de trabajo, de perseverancia para bien de Querétaro, para el desarrollo de este estado y en múltiples facetas han dejado aquí un legado. Hoy tengo el enorme placer y el gran honor de entrevistar para esta cámara al maestro Santiago Carbonell. Muchas gracias, maestro. Hola, gracias por la invitación y bienvenida a esta casa que es la tuya. Muchas gracias. Ya hace mucho tiempo que nos conocemos, entonces muchos años. No te saludo tan con sorpresa, sino que como nos encontramos mucho. Sí, pues... nos conocemos cuando recién llegaste a Querétaro, estabas viviendo en una casa campestre que ahora ya se integró a la ciudad, en Huertas La Joya. No, en Huertas de La Joya no. No, llegué a una casa en Jurica con después unos estudiantes. de llegar de Texas. Sí. Estabas en Texas, sí. Llegaste aquí, traías un proyecto de unos paisajes. Bueno, cuando yo venía de Texas, que justamente, fíjate, estaba en un pueblecito cerca de El Paso, un pueblo que se llama Van Horn. Era un pueblo inmundo, horrible, en la mitad del desierto, un lugar medio salvaje, ¿no? En el Far West. Y sí, estaba pintando por encargo unos paisajes del desierto. Y bueno, con la sorpresa de que hace poco, pues en el pueblo ese, muy cerquita, pusieron la zona de aterrizaje de los cohetes de Elon Musk. No me digas. Sí, justamente en eso. Y bueno, pues la verdad que lo pasé muy bien. Ahí vivía con la comunidad mexicoamericana. Ajá. Y justamente ese conocimiento de los mexicanos que estaban en el otro lado me hice de grandes amigos y gente muy sencilla pero muy noble y muy amable. Y bueno, eso me sedujo para tener que venir a México, ¿no? Pero en realidad... Fue a finales de los años 80. En el 86, justamente. Ajá. Y bueno, también vine porque estuve invitado por la Fundación Domecq a participar en una bienal de pintura que organizaba la Fundación Domecq en el DF. Entonces tuve la invitación y me invitaron también 15 días con hotel pagado, comida y todo, y como yo siempre he sido un espíritu viajante, pues me vine aquí. Y llegué a México y enseguida trabé relación con un señor Enrique Beraja de Galería Mirachi. Ajá. Que estaba en la zona rosa, Génova 20, aún me acuerdo, fíjate. Y me propuso trabajar con él. Entonces empecé a trabajar con él, pero yo estaba en un hotel, entonces no tenía dónde llegar. Dónde pintar, digo, en un hotel no se puede pintar. Sí, necesitas un estudio. Necesito un estudio y eso. Y un conocido me dijo, oye, tengo una casa vacía en Querétaro. Yo ahí donde creí que era La Joya, pero no, era Jurica. Ajá. Sí, justamente, y le dijo, bueno, pues si es casa vacía, pues enseguida voy contento. O sea, que fue un poco el destino el que me trajo a Querétaro, porque si mi amigo hubiera tenido una casa en Cuernavaca o en Zacatecas, a mí me daba igual dónde llegar. Como decía García Márquez, cuando era feliz e indocumentado. Sí, exactamente, y pobre, ¿no? Además que eso también es divertido. Yo me acuerdo de ti, jovencito, pantalones de mezclilla de, ya sabes, vaqueros, una playera manchada con tus pigmentos. Pero bueno, vamos más atrás, Santiago. Tú naciste en Quito, Ecuador, de un padre catalán, una madre ecuatoriana. Sí, justamente, fíjate que nací en Quito, Ecuador, que en la mitad del mundo, por ahí pasa la línea equinoccial, y yo creo que en mi casa justo pasaba la línea equinoccial, ¿no? Porque mis padres vivían en el hemisferio norte y yo los hijos vivíamos en el hemisferio sur. En medio de la casa pasaba la línea. Sí, entonces justamente ya las clases económicas ya se manifestaban. Bueno, en realidad nací en Ecuador, pero viví un año y medio
y mi padre pues decidieron regresar. Decidieron regresar. En realidad mi padre se fue a América a casarse, porque estaba enamorado. Fue una historia de amor bastante divertida. Y para ese tiempo hacer un viaje persiguiendo a una mujer se necesitaba agallas, ¿no? Yo he tratado a tus padres, sí muchas veces, sí, en tus exposiciones y en visitas que han hecho. Sí. Entonces, bueno, ustedes regresaron a Barcelona. Regresamos a Barcelona y, bueno, ahí me crié y ahí pues tengo toda familia y acabo de regresar de ahí, de hecho. Y bueno, pues ahí estudié y ahí justamente empezó mi afición por la pintura. Yo me acuerdo, tendría unos... A mí la pintura y las mujeres me empezaron a gustar a la vez. Ya. A los 13 años más o menos. Ajá. Entonces no me decidía qué me gustaba más, si las chicas o la pintura. Y ahora los has integrado porque te has dedicado a pintar mujeres. Sí, entonces las integré. Y bueno, fue ahí porque tuve un maestro de arte era un señor mayor, grande, pero me quería mucho, ¿no? Entonces yo me pasaba todo en el salón de arte de mi escuela, pues me la pasaba todo el día ahí. Obviamente, mis 13 años, pues saqué matrícula de honor en pintura y dibujo, pero troné todas las demás materias. Entonces yo ya sabía que desde ahí ya era mi vocación. Cuando estabas allí estudiando, no sé, el cole, el instituto, ¿era normal pensar en esa ciudad tan llena de arte que tendrías que dedicarte a la escultura, a la pintura o a la arquitectura tan bella? De ahí la herrería no es herrería sino arte. Y Gaudí ha dejado su huella por toda la ciudad, el encanto del barrio gótico, Paseo de Gracia. Cuéntame un poco tu vida en Barcelona. Bueno, la verdad que la vida en Barcelona, pues como puedes suponer, eran tiempos tristes, ¿no? La Barcelona de mi infancia no era la Barcelona el de final hoy, del franquismo. Feliz y llena de turistas, y la Sagrada Familia tenía 2 torres nada más. O sea, que era una ciudad que en los años 60 que recién empezaba a vibrar después de la noche negra del franquismo, ¿no? Entonces empezaba, no te digo la democracia, pero bueno, cierta mejoría económica para España y el país. Entonces sí era una ciudad triste. Inclusive a pesar de ser una ciudad triste, siempre fue una ciudad bulliciosa, una ciudad culta, una ciudad seductora. Las actividades culturales siempre fueron importantes. En Barcelona la cultura del catalán es una cultura potente. Acuérdate que Barcelona es el paso hacia Francia, son 1000 kilómetros hasta París, entonces realmente es una cercanía. Y en París, que en ese tiempo, bueno, en todo el siglo XX, creo que la mitad del XIX y del mitad del XX, pues la capital cultural del mundo siempre fue París, entonces la teníamos muy cerca. ¿Tú ibas? Sí. ¿De jovencito? Sí, además yo pasaba todos los veranos a un pueblo a 10 kilómetros de la frontera de Francia, o sea que y los franceses venían también, y, en fin, viví una infancia muy feliz. Y la verdad que gracias a mis padres también, que en mi casa siempre había libros, había buena música, había libros de arte, e inclusive amistades de mis padres, mucha gente vinculada al arte y amantes del arte, ¿no? Entonces ya desde muy pequeño para mí la cultura tuve la suerte, porque eso realmente es una suerte, tener una familia que te haya apoyado y que te haya vinculado con las artes. Entonces ya no me costó. Y los placeres de la vida, nada. digo, yo te he visto muchas veces comer cosas ricas, lo disfrutas, lo paladeas, el vino, los amigos. Te contaré que tengo 2 pasiones. La primera es la pintura, la segunda es la cocina y la tercera la lectura. Entonces esos son los 3 pilares de mi vida, ¿no? Entonces, a los que dedico mucho tiempo y cocina, mucho esfuerzo. Platillos, dime. Bueno, en general de lo que mejor hago es la cocina española e italiana.
y también me gusta pues crear, inventarme, ¿no? Algunos platillos mexicanos también, el pozole lo hago de una manera un poco personal, pero es un plato que me encanta. Y bueno, todos los fines de semana cocino yo en casa y me divierto. Y luego los autores, los libros que te han marcado. Uy, libros que me han marcado. ¿Te gusta Falcones, Ildefonso? No exactamente. Fíjate, a mí la lectura, lo que... ahora que estuve en España, vi un libro que tal vez lo hayas leído. Es un libro medio tonto, pero lo recuerdo con cariño porque conocí al autor y se llama Papillón, de Henri Charrier, que era un expresidiario. Sí, claro. Que estuvo en la Isla del Diablo, y sí. en la isla, en la Guyana francesa. Es una muy buena película con Anthony Quinn. Sí, fue una película, pero yo leí el libro y él me lo firmó, me lo regaló. Yo tendría... Es una mariposa azul. Sí, y ya ves que se tatúa la mariposa y volaba. Bueno, es una historia, es un libro de eso. Pero lo recuerdo con cariño porque yo era muy pequeño, unos 10 años tal vez. Y estaba firmando libros en el Corte Inglés, este señor. Y entonces iba yo con mi madre. Ahí por la Plaza Cataluña. Sí, y me dice mi madre, ay, vamos a comprar el libro para que te lo firme, y me lo dedicó. Entonces, ese me inició digamos que en la literatura seria, ¿no? Sí. Porque todo lo demás, pues obviamente Julio Verne y todas esas cosas, empecé a leer desde muy pequeño. Y todas esas novelas de aventuras y de Stevenson y todo eso, pues obviamente las leí. Hasta Oliver Twist, bueno. Pero más o menos a los 12 años empecé con la literatura un poco más seria. Y justamente era en esos tiempos, en Barcelona se desarrolló el boom latinoamericano, y no era nada entre personalidades que veías por la calle, era claro. García Márquez, Vargas Llosa y Carlos Fuentes, claro. Estaban todos ahí rodeando a Carmen Barcells. Entonces era muy fácil encontrarte a gente de la literatura de eso. Y tuve profesores muy buenos de literatura que me acercaron a la literatura. Entonces, ¿has visto Merlí, la serie esta? Sí, la empecé a ver, pero luego ya me aburrí un poco. No soy de series, la verdad que televisión, la televisión y series... Pero eres de películas. Sí, películas sí, cada vez menos, porque creo que cada vez hay peores películas. Yo creo que la mejor película que he visto últimamente fue la del Guasón, y eso ya llovió, ya hace 4 o 5 años, ¿no? Sí. Entonces no he visto ninguna que me haya gustado. En mi juventud sí iba mucho al cine, pero poco a poco, y lastimosamente, sí te quiero decir la verdad, el cine en Querétaro es deprimente lo que traen. O sea, y en general hoy yo creo que hay una crisis en el cine con los superhéroes y todo eso, terrible. Yo creo que en el cine últimamente están haciendo todo para que dejes de ir al cine. Y después, es una buena idea. Y después de la pandemia, no he vuelto al cine nunca más. O sea, no es por la pandemia, normalmente suele ir cada 15 días o cada mes si había alguna buena película. Pero desde la pandemia no he vuelto y ni tengo ganas. Hay que buscar, porque sí de repente hay algunos festivales internacionales de cine, llega cine francés, llega cine del Medio Oriente, llega cine muy interesante. Sí, pero el que sea francés o que sea del Medio Oriente no significa que sean buenas películas. Hay cada tocho incomible. Entonces, en ese sentido, digo, ni siquiera en las series, creo que no he acabado ninguna. Ya. O sea, no. ¿Desde muy niño te manejas en catalán y en castellano? A vegades, pero lo he perdido porque aquí en Querétaro, pues la verdad no tengo ningún amigo catalán, entonces no... ¿Y no hablas catalán con tus hijos? Sí, no, porque mi mujer, la verdad es que he perdido la costumbre, entonces me cuesta un poquito, y cuando voy ahí me tarda casi un mes porque lo quiero hablar perfecto. Y es horrible que tengas tu propia lengua
y tengas que estar pensando en las palabras, ¿no? Sí, sí, y a sí. veces lo mezclo con italiano, con inglés o con francés, me hago unos líos, porque practico más el inglés que el catalán. Ya, bien, entonces regresamos a 1986, tú estás en Querétaro y dice la leyenda que tocaste la puerta de una casa donde ofrecían hospedaje a estudiantes y te abrió la puerta una chica preciosa llamada Gabriela Miranda. No era hospedaje, justamente la casa que me invitaron a que vaya a pintar, que decían que no había nadie, al final me dijo el señor, bueno, si hay alguien, hay unos estudiantes. Entonces toqué, me abrió la puerta y me abrió una chica y dije, uy, creo que ya me gustó Querétaro. Entonces desde el primer día, pues el primer día que llegué conocí a la que hoy es mi mujer y también conocí al que fue mi mejor amigo, Rodolfo, que murió hace 2 años. Sí. Y el mismo día, el día que llegué a Querétaro. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y eres bienvenido, pues, ¿qué más puedes pedir? Ya. Y la verdad, a mí me decían, oye, los queretanos son un poco cerrados, es una sociedad cerrada, cautelosa con los forasteros, etcétera, etcétera. Pues la verdad, a mí nunca me pasó, porque desde el primer día que llegué a Querétaro, pues conocí mucha gente, hice muchas amistades y ya me considero un queretano antiguo. O sea, conozco de la gente de mi edad, pues conozco que sean queretanos, conozco a casi todos. Cuando en el 86 era un pueblito. Era muy pequeño. Soñoliento y bicicletero y así, ¿no? Ojalá regresáramos a las bicicletas. Sí. Luego recuerdo un estudio tuyo muy cerca del Teatro de la República. Sí. En una casa vieja. Sí, en un balcón precioso. En un balcón muy lindo, ciertamente. Desde ese balcón vi desfilar a varios presidentes de México. Sí, que los venían 5 de febrero. Venían al Día de la Constitución y siempre, infaliblemente, venía el Estado Mayor a decirme si podían, ¿cómo se llama?, meterse a mi estudio para vigilar desde arriba. Ya, ¿y tú les permitías? No. A los guardias. No, a mí con la milicia y eso, cuanto más lejos mejor. Bien, luego ya te casaste con Gabriela y se fueron a vivir a un apartamento frente al Templo de San Antonio. Ángela Peralta, la calle Ángela Peralta. Ángela Peralta. Era un lugar, justamente, pues en calle Hidalgo tenía mi estudio. Era gracioso porque yo vivía frente a San Antonio, tenía la Mariposa al lado, a mi estudio, y enfrente de mi estudio estaba un restaurante, La Tablita. Sí, claro. Entonces yo nada más les chiflaba y les silbaba y me traían de comer o de tomar algo. Y eso. Era un centro, el centro en ese tiempo era muy gracioso. Mucha gente trabajaba en el centro, se hacían muchas cosas. Entonces, mi estudio era casi un centro de reunión, ¿no? Yo seguía pintando, pero venían muchísimas visitas, muchísimas, y nunca me distrajo de mi trabajo el recibir visitas. O sea, puedo recibir... Era un estímulo. Puedo recibir visitas y que están todos platicando y yo sigo trabajando y no me molesta en nada. Me encierro, a veces no respondo, a veces la gente que me viene a visitar al estudio, le digo, bueno, siéntate ahí, yo sigo trabajando. Y me platican, pero no oigo nada, estoy ensimismado. Pero me divierte recibir gente en mi estudio porque, bueno, sobre todo gente que quiero y que aprecio, porque la vida de un pintor es una vida de soledad. Claro, en como realidad, la de todos los creadores, ¿no? Escritores, sí. Yo cuando lo pienso digo, cineastas. es que me he pasado mi vida en la soledad. Si tengo 62 años y he dormido la mitad, son 32 años en el sueño. Y si trabajo como 10 horas diarias, pues son casi otros 30 años, ¿no? No, 10 horas diarias serían 15 años trabajando. ¿Llegas a trabajar 10 horas diarias? Sí. ¿Esa es tu disciplina? Sí, más o menos, todos los días. Sí, antiguamente era más perezoso y me levantaba a las 7. Ahora me levanto todos los días como a las 4, así. Anteayer a las 2, pero
Solo cuando la gente sale de sus desayunos ya tengo el trabajo casi hecho. ¿Te tomas un buen café? Sí, café y sigo fumando, qué horror. ¿Te vas a tu estudio? Y sí, ahora ¿trabajas en una sola obra o en 2 o 3 simultáneamente? En 2 o 3, pero siempre le dedico más especialidad en uno. En alguno estás en boceto, en el otro estás en mancha, en el otro ya estás... La verdad es que tengo, mira, lo que más me molesta de pintar es que tengo muchas ideas y no las puedo hacer, porque no tengo tiempo. Y no tengo tiempo para hacer todas las ideas que tengo que hacer. Entonces, estoy pintando un cuadro, pero ya estoy pensando en el siguiente. Entonces, a veces me da ganas de terminarlo con prisa para irme al otro, ¿no? Sí. Es como de ser la mujer del prójimo. Es el predicamento del que escribe, del que pinta, del que hace música. Sí. Siempre ir saltando, ¿no? Ir pensando en el siguiente. Aunque te diré una cosa, últimamente creo que lo de la pintura y el arte es una huevonada. Uno se mete en eso pensando que sirve de algo, pero si no lo hubiera hecho no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, cada vez pienso que es algo que la verdad no tiene ningún sentido hacerlo, pero bueno, es mi profesión y eso. Es que cuando uno es joven dices, quiero ser artista, pintar, aquello, ¿no? La ilusión de crear y todo. Tú querías de niño pintar rótulos, ¿no? Sí. Veías en las calles, Taberna, Manolo. No, lo que pasa es que, fíjate, donde vivía en Barcelona, para ir a la escuela, tú sabes que las casas, todo es mini, ¿no? Los tamaños se reducen. Entonces había un rotulista, un viejito rotulista, y a veces salía a pintar, yo creo que era en verano, así, salía de su taller y pintaba en la calle. Así ponía sus dedos y pintaba las letras, que antes se hacían todas a mano, pues las hacía, y me encantaba la destreza del señor para pintar los rótulos, unas líneas perfectamente rectas. Yo decía, ¿cómo le haces? Y a mí me salgo de la línea. Eso de niño, ¿no? Que tienes la obsesión de estar dentro, o al menos yo de niño cuando me hacían pintar y dibujar, siempre me gustaba no salirme de la línea, ¿no? Y cuando eres pequeño siempre te sales, y dices, pinta esto y... Bueno, esa perfección se ha notado, ¿no? En tu obra a lo largo de toda tu trayectoria, que además, debo decir, conozco muy bien. He conocido tu obra, por lo menos a partir del 86-87 hasta el 2022 que estamos viviendo. Sí, pues fíjate que en la pintura sí soy obsesivo con no salirme de la línea, pero en la vida no, en la vida siempre me salgo de la línea. ¿Y en qué sentido? A ver, cuenta. Que no soy, en tus viajes, en tu pensamiento, que no soy obediente, que no soy conservador, que bebo demasiado, que como con exceso, que me desvelo, que hago todo lo que una persona decente no debería hacer. O por lo menos una persona que quiera cuidar su cuerpo para que vivas 80, 90 años. No quiero pasar de 75, eso lo tengo pero completamente claro. Creo que la vida más allá de 75, tal vez 80, es un desastre. Ahora tengo 62, pero siento que ya estoy cuesta abajo. ¿No crees que me duelen las rodillas y todo eso? Y despertarte con que te duelen cosas, ya me operaron de la columna, ¿Pintas de tengo pie? colitis, trato de pie y sentado y de rodillas, pero ya de rodillas ya no puedo. Entonces, es terrible. Yo creo que la vejez a veces es un poco indecente con el cuerpo, entonces prefiero no... Bien, con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa en la conversación con Santiago Carbonell. Usted, por favor, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Nos encontramos en el Museo Fundación Santiago Carbonell, que se encuentra en la calle 5 de Mayo, en el número 90, muy cerca de la Plaza de Armas, entre la Plaza de Armas y el Convento de la Cruz. Aquí, en el barrio de la Cruz,
en estas calles por donde durante la Nueva España pasaban las procesiones y por tanto estas cuadras tienen su nombre antiguo de acuerdo con las estaciones de esos viacrucis. Y por aquí muy cerca de donde nos encontramos estaba la calle de la Amargura. Estamos con el pintor Santiago Carbonell. ¿Qué te parece la calle de la Amargura donde está tu museo? Mi vida, yo creo. No, fíjate que... No, yo creo que la vida te ha tratado bien, sí, Santiago. Muy bien. Mira, hasta hace justamente 2 años, antes de la pandemia, me hicieron una entrevista y me dijeron, me acuerdo perfecto, me dijeron, ¿cómo te defines? Le digo, pues un hombre feliz porque hago lo que me gusta, encima me pagan, tengo buenos amigos, tengo hijos, tengo esposa, todos están sanos, me he recorrido medio mundo, me considero un hombre feliz. Creo que nunca hay que decir eso, porque al mes siguiente se murió mi mejor amigo, vino la pandemia, me pasaron un montón de cosas que no te puedo comentar en público, pero parece ser que las desgracias vienen como todas juntas, ¿no? Y acabé ciertamente a la mitad de la pandemia, pues con una depresión bastante gorda. Me fui al psicólogo y me dijo, no, usted está de psiquiatra. Dije, madre mía, pues me fui al psiquiatra y me dijo, mira, con pastillas se cura, pero además vete de viaje, que es lo que te gusta. Pues yo más o menos salgo cada 3 meses, me voy, porque como vivo como un cura de esos... monje trapense, pues cada 3 meses tengo que salir, más o menos. Y un año encerrado. Llenas tus ojos de otros paisajes. Sí. ¿Con qué ojos mira la vida un pintor como tú? O sea, tú vas por la calle y ves algún encuadre como los fotógrafos y dices, aquí estaría bien una obra de gran formato. No tanto eso, sino que, bueno, mi trabajo más que pintar es mirar. Antes que nada es mirar y vivir, porque considero que cualquier artista que tenga una vida anodina, que no le suceda nada importante, pues luego no sabes qué contar o qué pintar, te faltan temas. En cambio a mí me sobran temas porque he tratado siempre de vivir intensamente mi vida y de ahí vamos a pensar, por ejemplo, partes del cuerpo, estos pies. Ajá. Estos pies, ¿tú eres un observador de la figura humana, de los tonos de la piel, de los accidentes, los vellos? Mucha gente, me acuerdo que a veces he cometido indiscreciones a una mujer joven decirle, creo que te va a salir mañana un grano aquí. Porque mientras ese es mi trabajo, ¿no? Claro, tú eres un observador. Entonces, obviamente, pues sí, no me pierdo de nada. Observas arrugas, observas, por ejemplo, ves claramente los músculos debajo de la piel, de la espalda de esta chica, porque has estudiado de alguna manera la anatomía humana, sí, ¿no? Sí, la conozco muy bien, sin duda. Me encanta estudiar. Mira, me seduce el cuerpo humano me dice más cosas que un árbol. Pero porque tenemos una sensibilidad hacia lo humano, ¿no? A las personas, hay 7.000 millones de personas en el mundo y sabemos distinguir una cara de otra. Y de árboles no sabemos distinguir de un pino a otro, nos parecen todos iguales, ¿no? Parece como los chinos, ¿no? Sí, sí. Pero eso es una sensibilidad, pero todos los árboles son diferentes, todas las piedras son diferentes. Los ladrillos son diferentes, el mundo es diferente, en la vida es diferente, todo es diferente, no hay 2 flores iguales. Entonces tú sales de viaje, ves paisajes, ves mirar. Desiertos, ves animales. Sí. Ahora en noviembre me voy a Armenia, voy a pintar el monte Ararat, fabuloso. donde llegó Noé.
Entonces, fabuloso. Por supuesto que le voy a pintar el arca en la cima. Te preguntaba hace un rato sobre los Rodríguez Juárez. Estos dos hermanos, Juan y Nicolás, que son de las más importantes firmas del virreinato, del barroco, hijos de Antonio Rodríguez, nietos de Luis Juárez. Una dinastía de pintores, como se usaba entonces. Sí, claro. Nicolás se pintó a sí mismo con un pincel en la mano y firmó un cuadro, ese autorretrato. Para algunos críticos esto es como el inicio, en México por lo menos, del momento en que el pintor se descubre ante la sociedad como una persona con una profesión específica, no como un artesano, sí, anónimo, porque claro, hasta entonces, después de la Contrarreforma, en que hubo esta explosión de pintura, de escultura, de música, de las artes patrocinadas por la Iglesia Católica, a raíz de la escisión, ¿no? del movimiento de Lutero y de Calvino. Entonces, los pintores, como todos los otros, los músicos de capilla, los organistas, los copistas, eran seres anónimos. Y Nicolás Rodríguez Juárez se planta frente a los nobles, o bueno, la nobleza novohispana, y les dijo: yo soy un pintor. Como lo que hizo Velázquez de alguna manera en las Meninas, ¿no? Pero los pintores seguimos siendo anónimos. ¿Tú crees? ¿En tu caso? Sí, porque, mira, ahora vivimos el tiempo del mass media, ¿no? De la comunicación, la imagen. Estamos inundados de imágenes. Los cantantes, los toreros, yo qué sé, los actores son gente conocida. Los pintores, a mí nadie me saluda en la calle y dicen: mira, ese es Carbonell. O sea, alguno que me conozca, pero no somos gente popular. Nosotros no sabemos no tenemos el aplauso, porque nosotros, si hacemos una exposición, vamos 2 horas a la inauguración, te felicitan o no te felicitan, eso, pero es el único contacto que tienes con el público. Entonces, los artistas pintores, en esa soledad, seguimos siendo anónimos, como individuos, como personas. Hay tanta gente que te presenta al pintor Carbonell y me dicen: ay, caray, te imaginaba de 80 años. O sea, que entonces soy más fruto de la imaginación que de la realidad. Y los eres también o sea, tienes una profesión de tiempo completo, de la cual vives, que a mucha gente le resulta curioso que alguien viva de eso. Tu suegro, cuando tú eras novio de Gaby, te preguntó qué otra cosa hacías además de pintar, ¿no? Bueno, no era exactamente mi suegro, sino otra novia. El otro suegro de una novia. Sí, me decían: ¿y a qué más? ¿A qué más te dedicas? Digo: no, solo a pintar. Y siempre te veían como bicho raro. Entonces, los pintores siempre tienen éxito con las mujeres, pero un éxito fatal con los padres de las mujeres. Las mujeres, el tema recurrente de tus obras. A lo largo de 30 años te has vuelto un experto en la anatomía femenina, en su belleza. Recuerdo una Venus recostada, viendo, o sea, dándonos la espalda, que yo exhibí en mi tiempo del Museo de Arte, lo exhibimos, y yo sentía que en cualquier momento esta niña se iba a levantar del cuadro. O sea, tenía tanta vida esta pieza. ¿Cómo logras tú la magia? Pues como el mito de Pigmalión y Galatea: enamorándote de tu obra, las obras viven, queriendo lo que haces, deseando lo que haces, creo yo. Pero no creas que... Yo soy un pintor realista de tradición, pero creo que me gusta más la pintura moderna y contemporánea que la misma mía. Y me gusta la antigua, pero también me gusta la moderna y la contemporánea. No me gusta la mía. Me gustaría
si volvieran a hacer, yo no sería pintor realista, sería tal vez un creador, tal vez haría video, cine, proyectos así más vanguardistas. Digitales. Pero medios la digitales. verdad, no es que yo soy pintor, porque en mi tiempo uno era pintor, empezabas a ser pintor con un pedazo de papel y unas acuarelas. Ya. No había más. O sea, yo creo que la primera cámara de fotos que me compré, pues yo tendría, bueno, había la de la casa, pero era eso, pero no sé, tendría yo unos 25 años. O sea, que en tecnologías... Ya habías vendido piezas, tú comenzaste a vender tu obra a los 17. A los 17 años. ¿Eran dibujos? Sí, y pinturas también. Eran algunos carboncillos. Trabajaba todo del natural, pero hacía muchas técnicas, desde ceras, acuarelas. De hecho, me gané la vida un tiempo haciendo unas acuarelitas. Bueno, me ganaba la vida muy pobremente. Sí. Pero te digo muy pobremente. Muy precario. Muy precario. Pero hacían unas acuarelitas muy bonitas así, chiquitas. Pero ¿sabes qué pinta? Es que tenía yo una vista maravillosa y ahora ya tengo que ponerme estas cosas, pues si no, no veo nada. Unos ovillos de hilo. Ajá. Con agujas, porque me acordaba de mi mamá que le gustaba coser. Y me gustaba cómo ponía las agujas en el ovillo. Las agujas en un ovillo y los rollos de hilo y los hilos, los dibujos que hace el hilo. Y eso es desde ahí, sí, y sí, casi siempre en todos mis cuadros suelo pintar un hilo. Yo busco por ahí el hilo, que es a veces un hilo rojo, a veces es blanco, a veces es un pedazo como si fuera cinta adhesiva o pero el transparente. Hilo es porque me gané la vida haciendo acuarelas de ovillos de hilo y me iba muy bien. Me iba muy bien. Lo tuyo es óleo sobre tela. ¿La tela es lino o algodón? No, he pintado sobre madera, sobre algodón, sobre todo. ¿Y ¿qué te gusta más? Hablamos del soporte. Mira, la técnica responde a la expresión. Ajá. Es lo que creo yo. Primero es la necesidad de expresión y luego tú ves aquí. Ese cuadro de ahí del búfalo, si te fijas, es una técnica muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Entonces, así el yute está pintado sobre yute, pero yute de saco, de costal de café. Ya, como el soporte de la Virgen de Guadalupe, de 1531. Ahora, ¿es yute también, de costal de café? Sí, está en yute, no de café necesariamente, el de Juan Diego. Sí. Se habla de una tilma, pero es un tejido así. ¿No es de algodón? No. No, se habla de una es que tilma. También los indígenas mexicanos en ese tema se hacían vestimentas también de fibras de maguey. Esta es una fibra vegetal. Y luego tú mismo has trabajado tus imprimaturas. Sí, bueno, ya no, pero... Durante muchos años. Durante muchos años, sí. Hasta me hacía yo los bastidores. Y te comprabas tus blanco de España y todos los elementos para mezclarlos, para hacer la imprimatura, dejar reposar la tela, prepararla. Lo que pasa es que yo no parece, pero soy muy impaciente. Y me di cuenta que preparando mis telas, claro, te quedan como a ti te gustan, pero pierdes muchísimo tiempo y les tienes que esperar que se seque cada capa y lijar, ya sabes. Y trabajas con muchas veladuras. Sí, entonces yo técnicamente, obviamente, me preparan la tela, pero de ahí tengo que hacer mi preparación encima para poder dibujar, fijar el dibujo. ¿Dónde compras tus pinceles? ¿De qué son? ¿Son de Marta? Bueno, tengo una colección de más de 500 pinceles, entonces me gusta estrenar casi cuadro que empiezo, estreno pinceles y trato de encontrar de la mejor calidad
lo que exista, ¿no? ¿Y los óleos? Los óleos también, casi todos holandeses. Son holandeses. Sí. ¿Allá te vas o los pides bueno, ahora pues ya suerte, ahora por ya internet? Lo puedes pedir, sí. Pero bueno, cuando voy a Europa y a Estados Unidos, pues siempre voy cargando mis... Y cuéntame de tus influencias, los pintores de todo el mundo que te han resultado particularmente importantes como maestros que son. Mira, yo siempre he tenido miedo a eso, porque yo creo que en el arte la virtud es casi intransferible. O sea, lo que se te pegan son los vicios. Yo soy autodidacta, entonces yo he tratado siempre de ir contracorriente contra las enseñanzas. A mí si me decían, hazla así, pues decía, no, lo voy a hacer de otra forma. Porque el realismo tiene varios problemas. Uno, hay los académicos y los fotorrealistas, ¿no? Ahora que están bastante de moda, pero todos pintan igual. Si lo ves, no tienen personalidad. Y eso es porque el academicismo hace que todos los cuadros se parezcan. Eso tú lo sabes desde el siglo XIX. Y en los nuevos realistas, en el uso del aerógrafo, de la fotografía, lo que quieren es el efecto fotográfico, ¿no? Por ejemplo, si tú te fijas ese cuadro, esa mano es naranja y no hay manos naranjas, ¿no? Entonces yo trato de cambiar, trato de crear. Entonces a mí las imágenes así muy explícitas no me gustan mucho. Entonces creo que es bien importante que cada pintor construya su propia técnica para que así tenga su propia expresión. Es lo que les digo yo a mis alumnos y a jóvenes pintores, les digo, huyan de los convencionalismos y de las recetas en técnica pictórica, porque si todos utilizan la misma receta, todos los cuadros van a parecer hechos de la misma mano. Y de esa hay que huir. De tus alumnos, de tus discípulos, yo sé que a lo largo de los años tú has colaborado con la Universidad Autónoma de Querétaro. En más de una ocasión que yo te invité para participar en proyectos del Museo de Arte de Querétaro, accediste de muy buena gana para ser juez, para participar en proyectos, subastas. Has sido un entusiasta, colaborador de, por ejemplo, proyectos para el Hito, para el Hospital Infantil Teletón o para otros, muchos organismos. Tú has dado mucho a Querétaro. Yo siento que a partir de tu llegada, de tus exposiciones, muchos chicos empezaron a considerar seriamente ser pintores. Sí. Lo que antes era como un hobby, como un pasatiempo, o era un oficio que no te daba mucha seguridad para mantener una familia. Sí. Bueno, gracias a Dios esas cosas ya están pasando, ¿no? Era casi como un mito que si eres artista te vas a morir de hambre. Eso ocurrió. Eso ha cambiado, pero en todo el mundo ella es más fácil ganarse la vida siendo artista. Pero tuve una gratísima sorpresa haber ido a la exposición que está ahora en la Galería Libertad de los jóvenes artistas figurativos y realistas. Y me quedé impresionado de la calidad de los jóvenes, de cómo están haciendo bien las cosas. A mí también me gustó mucho esa exposición. Y no solo eso, que yo he recibido comentarios. Mira, Oaxaca es una ciudad que es la ciudad del arte, ¿no? Y de los artistas y de los pintores. Y estuve hace poco y unos amigos, unos colegas me decían, oye, ¿qué está pasando en Querétaro? Que hicieron la revolución realista. O sea, ya es de fama en todo México que en Querétaro hay una escuela o una tendencia realista. Yo no sé si yo contribuí o no. Bueno, yo te lo diré, que yo sí tengo una experiencia desde el otro lado del mostrador, desde la administración de museos y galerías, centros de arte, sí, tu contribución ha sido
indispensable, fundamental, una vuelta de tuerca, como una bisagra que abre una puerta, y esta puerta llena de luz es un camino para los jóvenes, es un camino para las nuevas generaciones. Te puedo asegurar que en 15 años en Querétaro va a haber cola de gente que va a venir a ver a Querétaro arte realista. No lo dudo. En 15 años, porque yo veo chicos que tienen 18, 19 años, 20, 21, con una calidad estupenda, ¿no? Les falta experiencia, les falta a veces tener una visión de sí mismos, organizar su personalidad, ¿no? Pero que van a ser buenos, van a ser buenísimos. Y una ciudad una ciudad del tamaño de Querétaro, y digo, eso es con respecto a los realistas, pero hay otros que no lo son. También Jordi Boldó hizo una corriente importante de los abstractos. Claro. Pero es una ciudad que para su tamaño, es la verdad, ha habido una revolución los últimos 15, 20 años en favor de las artes. Yo creo que hizo Roberto González también muy buen trabajo en la universidad. En Bellas Artes, claro. Entonces desde ahí empezó Eso, o sea, porque si tú te vas claro. a ciudades de este mismo tamaño, como San Luis Potosí o algo así, no conozco a ningún artista de San Luis Potosí. O sea, sí, son muchas ciudades. Se han conjuntado cosas en Querétaro que yo creo que, y aspiro y lo deseo con todas las ganas de que se convierta en un polo interesante del arte. Ya lo creo que sí, en un lugar de referencia a nivel mundial, no me queda duda. Ahora, estamos en el Museo Fundación Santiago Carbonell. Esta fundación ayuda al desarrollo de jóvenes talentos. Tienes un grupo, un consejo, y entre todos, deciden a los becarios, ¿no? Sí. Escogen a los becarios. Sí, bueno, yo en realidad tal vez soy el creador de la idea, pero la buena labor que hacen, la hacen los amigos del museo y de la fundación, que se trata de captar a jóvenes artistas entre 18 y 25 años más o menos, y dotarles de una beca viaje de estudios a Europa. Entonces, los jóvenes, para que vean el arte de frente. Pienso que hay un cierto problema, que los jóvenes artistas que no pueden viajar, sus referencias están en el Internet. Y no es la misma sensación. De ninguna manera. En Internet, tú puedes, no sé, ver en Internet Venecia, pero hasta que no ves y respiras Venecia y lo hueles, nunca la vas a entender. Entonces, eso... Sí, es la diferencia entre ver una fotografía y hablar con una persona de carne y hueso que te está manifestando su punto de vista, estás oyendo su voz y viendo la profundidad de la mirada. Pues gracias a los amigos del museo todos los chicos que han sido becados han regresado y todos se han convertido en artistas profesionales, es decir, que viven de eso. Entonces, eso es un gran logro. Ya. Y es lo que más desean la gente. Ya lo porque creo. Los jóvenes a veces dicen, y yo, lo que decías antes, ¿me ganaré la vida o no? Si había incertidumbre, y ahora hay más certeza. Sí, más certeza. Y yo creo que estos apoyos, pues sí, ayudan mucho. Y yo, de verdad, Santiago, con más de 30 años en la gestión de las artes, en la promoción del arte y la cultura en Querétaro, yo te doy las gracias en nombre de los queretanos, de las familias, de estos artistas y de los jóvenes que vienen en el futuro. Qué bueno, porque ya me quedan pocos años de vida, entonces te doy las gracias. Hay que rellenar los agujeros. Mi reconocimiento, mi apreciación, mi admiración profunda para tu obra, para tu talento. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias de verdad al artista plástico Santiago Carbonell. Gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Nos vemos en la siguiente Visión de Vida.